Sabemos que todas las cosas tienen un propósito y los lentes también tienen un gran propósito. Ayuda a que los ojos se enfoquen correctamente y tú veas con claridad. Y el día de hoy vamos a usar unos lentes. Bueno, no los lentes que tengo aquí ni los que tú tienes puesto, sino los lentes de Dios. Y vamos a ver cómo Dios ve a los niños. Cosechando para la eternidad, semillas de vida, amor y verdad. Hola, bienvenidos a este programa Cosechando para la Eternidad. Yo soy Romina Castro, soy misionera y en este espacio juntos queremos aprender cómo impactar a las siguientes generaciones. Entonces, hace un momento estábamos hablando el objetivo y propósito de los lentes y dijimos que hoy vamos a usar unos lentes muy especiales, los lentes de Dios. Así que te invito a que simbólicamente te pongas esos lentes y vamos a ver el texto del día de hoy que está en Mateo 18 del 1 al 4. Ok, entonces, en Mateo 18:1 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Vemos aquí una pregunta que le está haciendo los discípulos a Jesús. Para ellos era muy importante saber quién de todos es el mayor en el reino de los cielos. Cuando vemos un pasaje paralelo que está en Marcos 9:33 en adelante, dice que ellos estaban en Capernaum y llegando allí, Jesús les pregunta cuál era el motivo de la disputa que estaban ellos discutiendo en el camino. Entonces, en este texto, en este pasaje de Marcos, ellos no le responden nada, se quedan callados. Yo me imagino que tenían vergüenza de contarle a Jesús que el motivo de esa discusión era porque querían saber quién de todos era el mayor. Pero ya Mateo aquí nos dice, escribe que ellos van delante de Jesús y le preguntan quién es el mayor en el reino de los cielos. Vemos luego el siguiente pasaje que es el 2, veamos. Dice: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. ¿Ustedes creen que aquí Jesús les está dando la respuesta a su pregunta? No, ¿verdad? No les está diciendo nada. ¿Qué hace Jesús? Bueno, aquí Jesús dice que llama a un niño y luego dice que lo pone en medio de ellos. Jesús no hace nada más, llama a ese pequeño y está el niño asustado quizás, con miedo, con temor, no entendía qué estaba pasando, mas él va delante de Jesús. En el texto paralelo que vemos en Marcos 9, dice que Jesús rodea al niño con sus brazos. Entonces, cuando vemos el idioma original en griego, cuando habla de niño, está hablando de paidion, que es niño pequeño. No un niño preescolar, sino un niño aproximadamente entre 6 a 10 años de edad. Eso lo dicen aquellos que estudian teología de la niñez y bueno, también los que saben el idioma original, que es aproximadamente en esta edad. Entonces, Jesús estando con el niño, ¿qué es lo que Jesús está haciendo? Bueno, Jesús lo usa como una ayuda visual. Quería que los discípulos aprendan una lección muy fundamental. Punto 1 es la humildad. Quería que los discípulos aprendan a ser humildes. Y como segundo punto, quería que los discípulos aprecien y valoren a este niño. Haciendo un paréntesis a esto, cuando hablamos de ayudas visuales, vemos que es una técnica que Jesús usaba. Entonces, cuando tú estás enseñando a tus niños, pues no te olvides de usar alguna ayuda visual. No se necesita tanta visualización, sino algo que tenga relevancia con tu enseñanza. Hace un momento usé los lentes, entonces es una forma de conectar con tu audiencia, en este caso con los niños. Así que ahí dejamos el paréntesis, cerramos ahí. Vamos con el siguiente. En el texto 3 dice: y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Jesús les está respondiendo a su pregunta aquí. ¿Qué piensan? No, aún no les responde a su pregunta. ¿Qué hace Jesús? Jesús les está dando dos condiciones a los discípulos. Les está diciendo como condición 1 que si no os volvéis. En el idioma original, volvéis significa un giro total, completo y voluntario, dando la espalda al mundo.
Entonces, ¿qué esencial es la conversión? Si ellos no se vuelven, no se convierten, ¿qué pasa? ¿Cuál es la condición? No entraréis en el reino de los cielos. Entonces, qué importante es que uno conozca el Evangelio. Más que el título, más que la enseñanza, es tu condición delante de Dios. Todos sabemos que hemos nacido en pecado, con el deseo de hacer las cosas malas que a Dios no le gusta. Y ese pecado me condena a que yo esté separado de Dios. Mas sabemos que a través de Jesús podemos obtener la salvación. Si tú admites que has pecado, si tú crees en Él y si tú lo recibes a Jesús. Es un mensaje fundamental que todos aquellos que trabajan con niños deben preguntarse. Porque nosotros tenemos que tener el Evangelio en nuestras vidas para también poder enseñar. Como siguiente condición, dice que si no os volvéis y os hacéis como niños. ¿Qué significa esto? Tú y yo no podemos volver a nacer, es imposible. Entonces, ¿de qué está hablando? Habla de la actitud, habla de la cualidad que tienen los niños. En el video pasado hablábamos también de esto. Los niños, ¿cómo son? Enseñables. Los niños son educables, son sencillos, son sumisos, son humildes, son confiados, son dependientes y mucho más podemos hablar de los niños. Entonces, esto nos lleva a pensar, ¿cómo somos nosotros delante de Dios? ¿Somos como los niños? ¿Somos dependientes a Dios o confiamos y dependemos de nuestra capacidad? Digamos así, bueno, yo tengo mucha experiencia en el ministerio de los niños, tengo un currículo vitae eclesial muy extenso, quizá. Entonces, veamos que los niños dependen de un adulto. Y tú y yo, que estamos trabajando en este ministerio, dependemos de Dios. Además, también los niños son educables, son enseñables. ¿Qué significa eso? Que les gusta aprender, están aptos a escuchar. Y aquel que enseña a un niño debe ser igual. Siempre estar capacitándose, estudiando, aprendiendo hasta el último día de nuestras vidas. Esto es clave. Alguien una vez me dijo, aquel que no se sienta a aprender, no se puede levantar a enseñar. Entonces es fundamental que meditemos. ¿Cómo están nuestras cualidades? ¿Cómo somos nosotros delante de Dios? ¿Somos como los niños o no? Vemos aquí que el niño es un gran modelo. Nos enseña mucho a nosotros. Además dice que si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, significa que los niños tienen las dos condiciones. Lo que significa que ellos pueden entrar al reino de los cielos. Y es tiempo que entendamos que los niños pueden escuchar el Evangelio. Muchos opinan, es que están muy pequeños, todavía no es el tiempo. Ellos pueden entender las verdades fundamentales de la palabra de Dios a tan pequeña edad y también pueden escuchar el Evangelio. Tomemos este ejemplo y entendamos que los niños son muy valiosos en el corazón de Dios. Ahora, veamos lo siguiente. El texto 4 y dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Será que aquí Jesús ya les está dando la respuesta que tanto estaban esperando? Pues la respuesta es que sí. Aquí Jesús ya les responde y les dice así. Entonces, en consecuencia, así que cualquiera que se humille como este niño. ¿Cuál es el requisito para entrar en el reino de los cielos? ¿Cuál es el requisito para ser el mayor en el reino de los cielos? La humildad. Eso es fundamental. La humildad es fundamental. Entonces, Jesús dice, si tú eres humilde, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Cómo somos nosotros? ¿Tenemos esa humildad? ¿Nos parecemos en algo a los niños? A veces pensamos, los niños están en esa etapa de jugar y están en esa etapa de aprender entre juego, diversión, y es verdad, pero también están en etapa de aprender más de Dios y que también tú y yo aprendamos de ellos. Te animo a que tú veas a los niños, los observes, veas cómo son ellos y aprendas también de ellos. Para mí, siempre he dicho que los mejores maestros para mí son los niños. Aprendo mucho de ellos con sus preguntas, con sus respuestas, con sus opiniones y con sus actitudes. Entonces, pongamos a los niños
de ejemplo, pongamos a los niños en un lugar, en la iglesia o en la área del ministerio infantil. Esto nos lleva a pensar cómo estamos delante de Dios y nos lleva a reflexionar cómo estamos tomando este ministerio con los niños. Dicho esto, ya nos hemos puesto los lentes de Dios y ahora, ¿cómo vemos a los niños? ¿Con qué ojos ves a los niños? ¿Los ves como Dios los ve? ¿Como Jesús los ve? Jesús nos da un gran ejemplo de lo que es la niñez, de lo que es el valor de los niños. Y pues ese modelo que tú y yo debemos seguir. Así que es un gran privilegio que estemos enseñando a los niños y que estemos trabajando en este maravilloso ministerio. Entonces, enfoquémonos en alinearnos a la voluntad de Dios y conocer más de lo que Dios anhela que cada niño aprenda. La cosecha llegará del Señor, cosechando para la eternidad, semillas de vida, amor y verdad, cosechando para la eternidad. La esperanza nunca falta.